¿Se va a ir la luz, como dice el PRIAN? La iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso con el fin de reformar varios artículos de la Constitución en materia de energía eléctrica contiene una fuerte corrección a la reforma anterior. El texto, hasta ahora vigente, pretende eliminar paulatinamente a la Comisión Federal de Electricidad para conformar un oligopolio privado internacional. Estamos hablando de una energía vital de todo país, no es un juego. Sin embargo, desde 1995 se ha venido creando una infraestructura industrial de producción de electricidad con empresas privadas, principalmente extranjeras, que entregan su producto a la empresa estatal en condiciones preferenciales y garantizadas, pues el Estado se obligó a comprar o distribuir lo que produjeran. A partir de la reforma de 2013, la situación empeoró, pues la energía eléctrica producida por empresas privadas fue programada para que desplazara y arruinara a la CFE. Ese era el plan. Como se sabe, la producción de energía eléctrica nunca fue monopolio del Estado, cualquiera la puede generar, pero desde el punto de vista industrial solo es rentable si se posee o utiliza de manera continua y segura un sistema de transmisión y una trama de distribución. Esta infraestructura siempre ha sido del Estado y ningún inversionista privado ha planteado poder construir una nueva. Dice actualmente el artículo 27 de la Constitución, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Así, lo que se decidió en 2013 fue dejar al Estado como monopolio de la transmisión y distribución de energía eléctrica y al mismo tiempo designar paulatinamente a las empresas privadas como oligopolios de producción, cuyo fluido sería transmitido por el Estado desde los lugares de generación y distribuida hasta los sitios de consumo. Producir electricidad es más rentable que distribuirla, porque tiene una composición orgánica de capital mucho más alta, mayor inversión fija y menor cantidad de trabajadores. Además, todo sistema eléctrico requiere de una reserva de capacidad de generación. Ante las bajas de potencia o para cuando se produzca una caída parcial en el sistema, debe existir capacidad instalada, más aún en un país interconectado casi por completo. Esto tiene un costo, el cual se cubre hoy por cuenta del Estado y naturalmente en beneficio de las empresas privadas. Como consecuencia de todo eso, se han repartido permisos de generación eléctrica para el servicio público en tal cantidad que, si en este momento todos los permisionarios en ciernes pudieran producir, el país tendría el doble de potencia, pero sin contar con una semejante capacidad de consumir justo a tiempo un producto que, como se sabe, no se puede almacenar. Ese innecesario aumento de la producción iría en demérito de la producción del Estado, incluyendo la hidroeléctrica, que es energía limpia, aunque no se encuentre en la lista correspondiente por ser justamente de propiedad pública. Entonces, el plan ha sido ir produciendo más y más electricidad desde las empresas privadas y menos de parte de la empresa del Estado, la CFE. Es la misma idea que se aplicó con motivo de la infortunada reforma petrolera. Esto es parte del programa neoliberal que considera que la empresa pública solo se justifica como instrumento de subsidio a los capitalistas y facilitación de las actividades empresariales privadas, entre más oligopólicas mejor. Por ello, existe un sistema de reparto de energía a favor de las empresas privadas, así como de obligaciones del Estado para dar a aquellas las mejores condiciones de desempeño, de tal manera que la tasa de ganancia bruta de las termoeléctricas privadas es mucho mayor que la de la empresa pública, con lo cual en realidad se aplica un subsidio. De lo que se trata ahora es de trazar una línea de igualdad aproximada entre la producción de las empresas privadas y la del organismo del Estado, un reparto cercano a mitades, pero sobre la base de recuperar funciones de la CFE para asumir, como ya dice la Carta Magna, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y además llevar a cabo la modernización de sus propios generadores, especialmente de energía limpia, para hacer frente a la transición energética. Es indispensable ampliar la red de transmisión y mejorar la distribución de la energía que llega a las casas, fábricas, comercios, sistemas de agua, transportes, etc.,
para lo cual se requieren grandes inversiones públicas. Si el Estado mexicano no retoma la conducción de la industria eléctrica como una responsabilidad ineludible, podríamos llegar a tener aquí algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en parte de Europa, donde la tarifa eléctrica varía según la hora y el día, llegando en España a los niveles más altos de su historia, desde 60 euros de hace unos 3 años hasta 320 euros, unos 7.500 pesos o más por megawatt hora. La tarifa más baja se fijó en 250 euros, pero entre las 4 y 5 de la madrugada. El argumento del Consejo Coordinador Empresarial en contra del proyecto del gobierno no es tal, puesto que se trata de una peregrina amenaza o sencillamente de una mala predicción. Habrá apagones y la luz será más cara, dice el organismo cúpula. La afirmación carece de sentido cuando de lo que se trata es de garantizar que se pueda planear el desarrollo de la industria y proveer energía al más bajo costo posible, lo cual no requiere de diarias subastas entre productores que tienen obviamente costos diferentes según el fluctuante precio del gas, las horas de insolación, la velocidad del viento, entre otros factores. Si los industriales quieren tarifas estables y suficiente disponibilidad de energía a cualquier hora, que llamen a votar por la iniciativa del presidente López Obrador en el Congreso. Si esta es obstaculizada, vendrá tiempo de lamentos, pero por parte de ellos mismos. El gobierno propone, entre otros textos, introducir en el artículo 27 lo siguiente: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales para dichos fines. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que se establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. A la vez, se propone añadir en la Constitución lo siguiente: la Comisión Federal de Electricidad generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país. El sector privado participará hasta en el 46% de la generación que requiera el país. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado. Como se aprecia, no se trata de expropiar ninguna planta privada de energía, sino de nacionalizar a la CFE, que hoy está a merced de las empresas privadas, con el fin de que la nación, a través del Estado, pueda tomar la conducción de la industria eléctrica e impedir la operación de un oligopolio privado. Este es un problema de seguridad energética, la cual no debería estar subordinada al concurso de empresas privadas, que solo buscan, como es lógico, sus ganancias. Entre mayores, mejor para ellas. El país requiere garantía de generación suficiente, estable y con tarifas que sean adecuadas económica y socialmente a la realidad de México. El neoliberalismo está en decadencia en el mundo. Por suerte también en México va de salida. Esperemos la aprobación de las reformas de la industria eléctrica para que no se vaya la luz o tengamos que pagar por ella más de 500% de súbito incremento en las tarifas, como está ocurriendo hoy en algunos países que se sienten muy postmodernos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Y también vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo. Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía
con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros. Y el que tiene un foco, 2 focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes, pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados. ¿Se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá en España, ayer, antier, acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España, de alto nivel. Lo nombraron vicepresidente de Iberdrola, a un político que sabe de la industria eléctrica, nada, nada, es para mostrar su prepotencia y decir, nosotros mandamos. Tenía razón el general Cárdenas cuando en una ocasión dijo que las compañías petroleras extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista. Nada más que eso ya no se permite. Eso fue durante todo el periodo neoliberal, que se sentían los dueños y señores de México. Todo esto lo introduzco para que estemos atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas. Hablan de que vamos a expropiar, por ejemplo. Ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, ahí está. Negocios con ganancias razonables, a robar a otro lado. Entonces todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata. Porque tampoco es el tiempo de antes, de que se reunían en las cúpulas arriba, hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba, y a votar, a levantar la mano o a apretar el botón. Y todo quedaba en el anonimato. No, estos son asuntos de interés público. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Esa es la democracia.
Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.